¡Qué gusto! Ya teníamos ganas de conocerte. Si te contó Nati del trabajo, es nada más cuidar a mis bebés y ayudar a Nati con la casa que la pobre ya no puede sola. Sí, señora. Pues bienvenida a casa. Sofi, mañana tenemos una boda. ¿Crees que te puedas quedar sola con los niños? Sí, señora. Ceci, ¿estás bien? ¿Ya te tienes que ir a dormir? Hay algo en el closet. ¿Algo como qué? A lo mejor se le quedó aquí a alguien. ¿A quién? ¿Qué estás dibujando? Es Mormo. Mormo quiere jugar. Mormo viene por ti. Fue Mormo. Mormo no existe. ¿Verdad, Sofía? Creo que hay algo en la casa. Mormo te va a llevar. ¿Nunca les he platicado de Mormo? Es un demonio. Luego se pone a jugar contigo hasta que te vuelve loco. Y ya cuando se aburre, te mata. Mormo quiere jugar. Mormo viene por ti. Mormo te va a llevar. ¿Qué tal, cinéfagos? Bienvenidos una vez más a esto que es el videoblog de revista Cinefagia, algo que nos gusta mucho porque en esta temporada que estamos trabajando, que le hemos puesto por título Dixit, pues nos refiere justamente a que tenemos invitados que en sus propias palabras nos comentan parte de su trabajo creativo, de su labor detrás de las cámaras, creando ese cine que tanto nos gusta a los que hacemos y seguimos a Revista Cinefagia. Hoy estoy muy contento, de verdad. Ya vieron, evidentemente ya vieron la carátula de este video, entonces saben perfectamente a quién tenemos de invitado, pero para mí es un honor, un verdadero placer además, contar en este programa especial, ya les diremos por qué, con la presencia de Adrián García Bogliano. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinefagia. José Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿eh? Qué bueno estar aquí contigo. Pues mira, yo muy feliz. Ahorita sí estoy totalmente en plan fanboy. Y esto se debe, y la gente lo debe de saber, a que tengo el gusto de conocer a Adrián pues ya desde hace unos cuantos años. Lo conocí fílmicamente hablando mucho antes de que lo conociera personalmente, y es que desde hace ya muy buen tiempo, no recuerdo exactamente en qué año, me topé con una película con valores de producción pequeños, modestos, filmada en blanco y negro, llamada Habitaciones para Turistas, una película del 2004 que fue la primera vez donde vi su nombre. Después me enteré que era su ópera prima y me resultó una gratísima sorpresa que una película hecha desde la independencia total, en una escena totalmente underground del cine argentino, surgiera una película tan poderosa como Habitaciones para Turistas, ¿no? Poco a poco fui conociendo el nombre de Adrián, conozco varias de sus películas, de hecho creo que son menos las películas que no conozco de Adrián, porque desde el 2004 y hasta la fecha se ha mantenido muy activo, filmando, que eso es lo interesante, filmando desde la independencia en la mayoría de las ocasiones. Y después me entero que tiene películas que van desde el Rape and Vengeance, desde otros subgéneros que ha ido adoptando del cine de terror, que filma en Argentina, que filma en Costa Rica, que filma en México, vamos a comentarlo, que filma en Estados Unidos, que filma en Suecia, y dices, wow, es un trotamundos, pero además es un trotamundos
con muy buen ojo para adaptarse como cineasta y poner su tono autoral a cada una de las películas que ha ido dirigiendo. En específico, tiene 3 películas anteriores a la que vamos a comentar hoy, que es Juega conmigo, evidentemente una película de reciente estreno, pero tiene 3 películas ya mexicanas. Una de ellas, coproducción, hay que decir que solamente es nominalmente mexicana porque hay una producción, hay una lana mexicana, que es Masacre esta noche. Posteriormente filma una película que hemos comentado, tijuanense totalmente, que es Ahí va el diablo, y luego una película pues ya muy chilanga que está filmada en la Ciudad de México, algunas locaciones muy cerca de mi casa, curiosamente, que es Scherzo Diabólico. Entonces, yo lo considero, y lo acabo de platicar con él, de comentar con él fuera del aire, yo lo considero ya como un cineasta mexicano, un cineasta de terror mexicano, y hoy nos presentas, Adrián, Juega conmigo. Una película que, hasta donde yo suponía, al ser una producción de Lemon Films vía esto que ahora se llama Le Monster, un subsello, un sello de Lemon Films, suponía que era un trabajo de encargo, ¿no? Y dije, qué bueno que le hablen a un conocedor del cine de terror, con una, que eres muy joven, pero con una muy larga trayectoria, porque eso garantiza un buen producto. La película se estrenó hace 2 fines de semana, le ha ido muy bien en taquilla, bajo estas condiciones, evidentemente. Veo la película, ahorita la analizaremos juntos, y me doy cuenta que no es una película de encargo, es una película de Adrián García Bogliano. Primeramente, ¿cómo surge este trabajo? ¿Cómo surge este acercamiento de Adrián con los hermanos Robsnar, con Lemon, etcétera? Mira, es que es un caso, la verdad, bastante interesante. A mí lo que me encanta siempre es buscar como cosas nuevas y que me saquen un poco de la zona de confort, ¿no? Hay una cuestión que yo escucho siempre, que muchos directores dicen esta cosa como de no me gusta quedarme en un solo género porque me gusta tener desafíos y me gusta no quedarme en lo mismo siempre y no sé qué. A mí, la verdad, digo, me gustan toda clase de géneros, pero me gusta quedarme en el terror porque siento que dentro del terror hay como tantas facetas y tantas cosas que uno como ¿no? nunca puede realmente acabar de transitarlas, ¿no? Todas, y dejemos de lado ya dominarlas, que es mucho más difícil todavía. Pero, digamos, a mí lo que me pasó, digamos, básicamente hace 7 años, creo que fue en Fantastic Fest, que lo conocí a Alexis Friedman, que solía ser socio de Lemon Studios, ahora recientemente ya abrió su propia casa productora, pero tuvimos una muy buena... un muy buen intercambio con Alexis, quedamos amigos, quedamos en contacto durante varios años y siempre con la idea de hacer alguna cosa juntos. Y un día Alexis me llamó, yo estaba en un viaje y recibo una llamada así de Alexis diciéndome queremos hacer un slate de películas de terror y nos encantaría que te sumes. Y yo me volví loco, ¿no? En ese momento. En realidad estaba esta cosa de que uno ha escuchado, si lleva algo de tiempo en el cine, ha escuchado 1000 veces la idea de vamos a hacer un slate, vamos a hacer un slate, vamos a hacer un slate. Todo el mundo quiere hacer eso, ¿no? Sobre todo a partir de Blumhouse y del éxito de las películas de Blumhouse y esto. Pero en el caso de Alexis es un tipo que la verdad que donde pone el ojo pone la bala, ¿no? O sea, es un productor que tiene una cantidad de créditos en su haber así, casi en el sentido de números, de cantidad de películas, es casi ya iba para el camino de un Roger Corman mexicano, ¿no? En ese sentido, digo. Y nada, es un tipo que la verdad que me parece que tiene una visión muy interesante, le encanta el género también.
Y cuando me fui a juntar con él y con su socia, Mariana Cebes, que estaban llevando ellos el proyecto dentro de Lemon, todavía los Rockstar no estaban como tan involucrados directamente en el proyecto, me dijeron, bueno, queremos hacer esto, pero la verdad no tenemos una idea muy clara, o sea, simplemente queremos presentarlo. Está el interés de Videocine de hacer una serie de películas de terror con nosotros, pero ¿qué se te ocurre y qué te gustaría hacer? Y yo en ese momento fue así de, bueno, yo quiero hacerlo todo, ¿no? Quiero estar metido en todo el proceso, claro, de principio a fin, ¿no? Y un poco lo que fue mi integración, digamos, en ese momento, la idea con Le Monster, evidentemente es un proyecto que tienen la intención de continuarlo y de hacer muchas más películas y contenidos de todo tipo de terror, donde yo evidentemente no estoy involucrado de ninguna manera, pero estas 3 primeras películas, que era como el primer paquete, sí son 3 películas, digamos, que yo expuse ahí una serie de ideas de qué tipo de subgéneros, cómo hacerlas para que fueran muy diferentes, para que no se canibalizaran, ¿no? Si salían con poco tiempo de diferencia unas con otras, que apostaran a cosas muy distintas. Y entonces me encomendaron ahí, digamos, armar un grupo de escritores para escribir estos 3 guiones. Y entonces lo que hicimos fue básicamente presentar unas 60, 70 ideas diferentes, y que eso fue lo que se fue reduciendo a 5 guiones y 3 películas, que son las que finalmente se hicieron. Pero fue un proceso, digamos, en el que los 5 guionistas estuvimos participando de todas las ideas y de todo el proceso, ¿no? Entonces sí estuve yo, la verdad, como muy, muy activo en estas 3 películas que, bueno, Juega conmigo es la primera, y las otras 2 que se van a ver próximamente, una que es Animales Humanos de Alex Ortega y la otra que es El Amarre de Tamara Garategui, y tuve la suerte, digamos, de poder involucrarme también en lo que fue la decisión de qué directores subir a bordo, ¿no? Teníamos ahí un roster, teníamos unos, no sé, 15, 20 nombres que estuvimos manejando, pero donde yo estuve empujando mucho la idea, sobre todo, de que fuera gente venida de lo independiente y con un gusto particular por el género y por el terror, ¿no? O sea, digo, como gente que realmente amara el género, ¿no? Que me parece que es una cosa que a veces tengo yo un poco esa sensación, mucho de lo que hemos visto del cine industrial mexicano es una cosa que se nota que falta a veces, ¿no? Como gente que a veces lo hace simplemente por que le parece simpático hacer una película de terror, y falta un poco por ahí el compromiso, ¿no? Más allá de que obviamente a todos nos puede salir mejor o peor finalmente la obra que terminemos haciendo, pero hay una cosa ahí, me parece a mí, como de la chispa esa inicial, del por qué estás haciendo, ¿no? ¿Por qué vas a hacer una película de terror? Que me parece es importante que tenga que ver con una verdadera pasión, ¿no? Con un verdadero gusto por el género. Mira, esto que me dices es muy interesante por 2 cosas. Primero, hay un nombre ahí extraño que es Videocine, ¿no? O sea, cuando digo, ya de por sí Lemon Films, que sabemos cuál es el tipo de cine de Lemon, que son superproducciones para el contexto mexicano, hay que decirlo, ¿no? Que no habían entrado al cine fantástico, ¿no? Y de repente escuchas por ahí que se suma Videocine. ¿No sentiste por ahí algo, cómo decirlo, en el sentido de, Videocine mete mucho la mano? Hemos visto películas de género, películas de terror facturadas por Videocine que terminan siendo lamentables, hay que decirlo, que a lo mejor son demasiado invasivos en el proceso. ¿No sentiste por ahí algo, alguna reticencia? Mira, fue un proceso, me parece, de aprendizaje para todos, ¿eh? O sea, a mí, o sea, esto es a lo que quería llegar yo, digamos, que
me encanta el hecho de que no la percibas finalmente como una película de encargo, que bueno, que se pueden ver ahí como algunas líneas y algunas cosas más personales. Para mí, yo la definiría en ese sentido como una especie de híbrido, ¿no? O sea, es una película donde yo estuve muy presente en toda la, digamos, en todo el inicio de cómo ¿no? de cómo surgió todo el proyecto y todo esto, pero ahí hay una cosa híbrida, digamos, que me parece muy interesante, y la verdad para mí fue un proceso muy de mucho aprendizaje, digamos, que es esto justamente de sí, entrar con dos empresas que además por ahí uno las puede emparentar, pero realmente son muy diferentes en cuanto a, incluso, ¿no? Lemon y Videocine son muy diferentes por ahí en cuanto a su aproximación al cine, en cuanto a muchas de las ideas que tienen. Entonces, la verdad que, o sea, estar yo por un lado y, ¿no? Como estas dos empresas y tener como que negociar de alguna manera y tratar de llegar a acuerdos y ver cosas, y yo la verdad también descubrir cosas, a mí te voy a decir la verdad, a mí me benefició en el sentido de que hay algo, digamos, donde yo normalmente he sido bastante críptico y bastante como de nicho en mi cine y en mis películas, y justamente esta era una película a propósito, porque si uno ve, por ejemplo, Animales Humanos del Ex, Animales es una película, digamos, que si yo hubiera dirigido Animales Humanos hubiese estado más en mi zona de confort, ¿no? Porque es una película un poco más oscura y es una película como más de personajes, pero aquí, digamos, era de alguna forma lanzarse a una cosa como muy clásica y que fuera de comunicar mucho y interactuar de alguna forma mucho con el público, ¿no? De estas películas de sustos que si funciona o no funciona el susto, ahí es donde vivís o morís. Y me parece que hay algo, digamos, que sí, Videocine, Lemon, digamos, tienen como muy claro a nivel de comunicación con el público, por ejemplo, que a mí eso me parece interesante, ¿no? Digamos, ahí aparecieron algunas líneas que las trabajó muy bien nuestra guionista, Adriana Pelusi, que es una gran guionista, normalmente asociada a comedias románticas o a películas que por ahí la crítica las deja un poco de lado, a pesar de lo cual, digo, no, muchas de esas películas no las he visto siquiera, pero trabajando con ella, digo, es una extraordinaria guionista, ¿no? Es alguien que entiende a la perfección las cuestiones estructurales y el tema también esto, ¿no? De cómo tocar ciertas fibras o cómo tocar ciertas cosas para comunicar, ¿no? Ciertas cosas que tienen que ver como con el corazoncito que de pronto tienen ciertas películas como un poco más comerciales, que a lo mejor uno lo deja un poco de lado hasta que lo tratás de hacer y ves que tiene su chiste, ¿no? Que también tiene su cosa compleja. Pero digo, en síntesis, sí, un malabar y una cosa de, ¿no? De estar como caminando en una cuerda floja todo el tiempo como para encontrar el camino para sacar adelante el proyecto. A mí, en lo personal, era una cosa que me llamaba mucho la atención, porque me hacía acordar mucho, en otro contexto y en otras circunstancias, pero un poco a lo que fue, no sé, supongo que lo tendrás muy presente, lo recordarás muy bien, el proyecto de Fantastic Factory en España. Está claro. Cuando Filmax se asocia con Brian Yuzna, no me voy a comparar yo con Brian Yuzna, pero digamos, ¿no? Como una cosa así, pero es Filmax que tenía como una forma de hacer y una forma de entender el cine muy diferente. No por nada, digo, Filmax fueron también socios de Lemon en Kilómetro 31, ¿no? O sea, tiene como un poco ese tipo de idea por ahí del cine, y lo traen a Brian Yuzna, un guerrero del cine clase B norteamericano, a armar Fantastic Factory, ¿no? Y se convierte en una cosa, bueno, de la que salen Balagueró, ¿no? Paco Plaza, toda una serie de gente, digamos, se convierte en una escuela. A mí, digo, por ahí es, nada, habrá que ver si hay una continuidad y esto sigue, pero a mí la idea de que haya una seguidilla, mejores, peores, con lo que sea, con los problemas que puedan tener, pero de películas industriales de terror, me parece que sería un gran beneficio, y hechas por gente a la que le guste el género, ¿no? Como eso para es lo importante. crear una escuela. Eso es lo importante, ¿no? Hemos visto directores
Tengo en la mente un par de películas medianamente recientes, 19, evidentemente antes del pandémico 2020, de 18-19, muy dados a la comedia romántica, que de repente hicieron película de terror y que pues, salió muy fallida. Entonces, que sea gente que conoce los resortes del género, porque han crecido viendo el género, me parece que es ya una ganancia muy importante, ¿no? Me parece que eso es muy interesante. Justo me ganaste un poco ahorita la presencia de Adriana Peluzzi, no la conozco, algo de su trabajo. En Netflix está El Testamento de la Abuela, que es justo una comedia con guión de ella, pero creo que es más conocida en México, y si no de nombre, por lo menos de obra, porque es la guionista de Rosario Tijeras, ¿no? De esta serie es telenovela, esa sí es telenovela, de éxito, ¿no? Entonces, de repente también ver estos nombres contigo, no sé si Adriana Peluzzi y tú habían trabajado antes, no creo, no me suena, y en ese sentido, ¿cómo fue trabajar con ella, con una guionista habituada a otro lenguaje, que es el de la tele? Sí tiene cine, sí, pero creo que lo suyo es más la tele. Control Z es otra telenovela también de ella. Y sobre todo cómo fueron confabulando una historia, vamos a entrar ya a la peli en sí, donde el diseño, justamente el diseño del terror, está muy bien balanceado, está muy bien estructurado, porque se ve que hay un diseño en el papel, ¿no? Del susto, del miedo, ¿no? Que genera la película. ¿Cómo fue este trabajo con Adriana? El trabajo es que en general con todo el Room, porque con el Room trabajamos muy de cerca todos los guiones. Adriana era argumento, originalmente, digamos, la que trajo ese argumento a la mesa fue Adriana, de hecho, y el de Juega Conmigo, y ella lo escribió, evidentemente el guión, no, o sea, tiene todo el mérito del guión, pero digamos todo el proceso del desarrollo y de la estructura y de todo eso fue un trabajo como muy arduo que hicimos con todo el equipo de guionistas, donde también estaba nuestro querido amigo común Carlos Meléndez, y fue eso, un Room, digamos, como muy, muy, muy duro en el trabajo, donde creo de alguna forma que Carlos y yo de lo que más aportábamos justo era como este rigor con el tema del género, puramente. Claro. Pero la verdad es que uno se sorprende porque, de verdad, o sea, es una cosa que pasa muchas veces, que uno por ahí ve cosas que justamente, ¿no? Es como, bueno, a nivel, digamos, crítico, a nivel como más cerebral, las descartamos y las, como no, las dejamos ahí como un poquito de lado, pero cuando uno ve, conoces a alguien, digo, como Adriana, justamente, que está especializada como en estas cosas que son como muy, ¿no? De un público muy popular, y es alguien, digamos, que tiene un talento impresionante para tocar toda una serie de resortes y una serie de cosas que decís, wow, o sea, sí conoce mucho, ¿no? De estructuras, de cosas, de recursos que se pueden usar. Adriana es alguien además que viene, tiene aparte de eso, digamos, que la hace muy buena como guionista, que es que viene de la dramaturgia. Ella en realidad, ella empezó en el teatro. Entonces hay una cuestión ahí como de la unidad dramática que crea, nada, todo su trabajo con la estructura, que es realmente muy, muy fino y muy... Y de tenerle como mucho respeto. Yo la verdad aprendí mucho de ella en el proceso, y creo que sí, creo que de mi lado sobre todo fue esta cosa de esta maquinita del terror, ¿no? O sea, yo llegué muy claro con el concepto de tiene que haber set pieces, tenemos que pensar cuántos set pieces va a haber, cómo los vamos a construir, más o menos, ¿no? Repartirlos en el tiempo, de dónde tienen que estar, ciertas cosas, ciertas teclas que era para mí importante, que había que llegar y que había que tocar, ¿no? Pero la verdad fue todo un proceso impresionante. Y sí, digo, es esta cosa, ¿no? O sea, justamente también es algo que por ahí es difícil de entender con los guionistas
profesionales, digamos, que se dedican a escribir y que escriben y tienen un rango en el que hacen cosas simultáneamente completamente diferentes, ¿no? De hecho, nuestros 3 guionistas, que están junto con Carlos y junto conmigo en el room, los 3 en paralelo que están escribiendo estas 3 películas, estaban escribiendo Control Z, ¿no? Que es como una cosa que está como completamente en un registro totalmente diferente. Wow, me sorprende la capacidad de verdad que tienen, y lo digo con todo respeto, no lo digo en tono peyorativo, estos guionistas industriales, ¿no? Porque sí tienen una capacidad de adaptarse a géneros, a caracteres, obviamente de personajes, pero también a caracteres de directores, productores, etcétera, etcétera, ¿no? Y mira, no tenía yo este conocimiento, repito, no conozco a Adriana, y mira, saber esto me gusta. Y bueno, también me gusta mucho y me gustó mucho ver en los créditos al gran Carlos Meléndez, ¿no? Nuestro querido Carlos. Aquí meto gol, Carlos fue quien produjo la temporada que los cinéfagos tuvimos de Paracinema, donde hicimos 16 programas hablando sobre cine de terror, donde por supuesto estuviste también. Ahí lo conocí a Carlos yo, de hecho, a través de ese programa, así que... Mira, de algo servimos. ¿Qué te parece? Carlos fue productor de Escarzo Diabólico también, así que... Sí, claro, sí, y su coche sale en pantalla. Oficinas y todo. Un abrazo a Carlos Meléndez. Unas cuantas cosas de Carlos. Unas cuantas cosas de Carlos. Un abrazo al gran Carlos. El mismo Carlos sale ahí. Entonces, bueno, eso es muy interesante. Sí, me gusta. Y fíjate, ya que hablamos de Carlos actor, algo que no aparece Carlos actuando en Juega Conmigo, no se vaya a malinterpretar esto, pero creo que uno de los aciertos fue tener en esta película rostros poco conocidos, ¿no? Sobre todo cinematográficamente, ¿no? Liz Diepa es una actriz puertorriqueña, no sé cómo ahorita nos platicarás un poco el cast, pero ella, que es el personaje el personaje adulto central, vamos a llamarlo así, el personaje central de la película, el pilar de la película, me gusta que no hayan rostros tan conocidos que puedan distraer, ¿no? Sabes, al espectador. Cuando estás viendo una película de las características de producción de Lemon o de videocine, pues ya tienes una baraja de rostros que son muy reiterativos en este cine, en estas producciones industriales, ¿no? De alguna manera funcionan en comedia, funcionan en melodrama, pero cuando llegan al terror, distraen. Me parece que distraen demasiado, ¿no? Desde el mero rostro hasta los tics que muchos de ellos ya traen consigo, ellas y ellos, actrices y actores. Aquí me gusta mucho que los rostros son rostros muy estándar, ¿no? Y que ayudan a identificarte con ellos, ¿no? Y generar una empatía muy rápidamente. Creo que es una película que corre muy rápido, es una película de una duración abiertamente comercial, industrial, y ayuda a generar una empatía muy rápido la película. ¿Cómo fue el proceso de llegar a estos actores? Qué interesante que lo digas. Sí, mira, la verdad, no fue una cosa que me dijeran explícitamente. Y como esta fue la primera de las 3 que se filmó y que se le hizo el cast, yo creo que también sucedió algo ahí como de... Tuvimos suerte, como que pasamos rápido, me parece. Hubo ahí como algo como de, y ya estábamos filmando. Pero la verdad que era una película que necesitaba esto, necesitaba tener actores que no fueran particularmente conocidos. Y esto para mí es diferente con las otras 2 películas, que de hecho las otras 2 películas sí tienen más caras conocidas. En el caso de
de Tamae, me parece como un match estupendo que se hizo. La verdad sí se logró algo buenísimo ahí, porque la tuvimos a Sofía Espinosa, que es una actriz que navega un poco más entre lo comercial y el indie, pero que es una cara conocida, y que es una actriz que yo admiro mucho y con la que tenía muchas ganas de trabajar, sí. Y ella está como enfrentada en esa película a Badir Derbez, que a mí la verdad me sorprendió un montón, me pareció un tipo muy interesante, realmente un profesional impresionante el tipo, y verlo en un registro, digamos, que no tenía nada que ver con las cosas que lo habíamos visto, me pareció muy interesante. Me parece que hace un gran trabajo él, y es como una dupla, justamente este tipo de cosas que a mí me gustan también, que son como de combinar eso, ¿no? Como alguien por ahí que viene más como de la televisión, combinarlo con alguien que por ahí viene más como del indie, y ver cómo esos choques y cómo saltan chispitas ahí justo de esas interacciones, es una cosa que es muy bonita. Pero en el caso de Juega Conmigo, no. O sea, como no es una película que esté tan de personajes, de alguna forma, como son las otras dos películas, y es una película justamente donde acá el protagonista de alguna forma es el susto, es el jumpscare, es todo este tipo de cosas, nos dejaron realmente como mucha libertad como para poder castear. Y para mí estaba esta cosa con el personaje de Liz, digamos, donde teníamos esta cuestión que había que manejar como con sutileza, ¿no? Digamos, de no poner eso a una actriz de novelas ultra conocida, ¿no? Para hacer este papel de chavita recién llegada al pueblo, que es la nana de unos niños. Me parecía que había una cosa ahí donde si poníamos a alguien que estuviera como fuera de tono, que no fuese nada creíble, ¿no? Iba a ser como, sí, no, perdíamos al espectador de plano. Y me parece que Liz tenía como una línea como muy fina ahí, donde es como, pues es una nana cinematográfica, digámoslo, en un punto, claro. Pero no llega a hacer una cosa que te choque o que te salgas o que nada, y sí, a pesar de que es un poquito mayor, digamos, daba tenía esta cosa como muy juvenil, muy de chavita, que realmente era como una cosa importantísima que necesitábamos ahí, ¿no? Y la verdad, para mí ella, realmente, o sea, de los castings que vi, la vi a ella y directamente dije, tiene que ser Liz, ¿no? Yo no la conocía de nada, Liz, pero vi su casting y me impresionó muchísimo lo que hizo. Y luego, digo, nada, sí, lo más difícil realmente del casting era encontrar niños, y encontrar niños justamente que tuvieran esta línea fina justo de tener tablas, pero a su vez no estar como tan viciados como suele pasar con los niños actores, ¿no? Cuando ya han trabajado demasiado, también ya están como llenos de vicios y llenos de tics y cosas. Por suerte encontramos ahí como un equilibrio bastante bueno, y dos actores que son buenísimos, ¿no? Valerie, que de hecho sé que no la vi la película, pero sé que Valerie también ya había hecho otra peli de terror, había estado en la película del Oso Tapia, Cuidado con lo que deseas. Y el otro niño, Emilio Beltrán, que, bueno, buenísimo, ¿no? Lo agarramos ahí justo antes de su adolescencia ya, ahora ya es un señor, pero justo, ¿no? Con esta cosa de niño, pero digamos que ya era un poco más maduro y ya estaba un poquito más grande y podía como entender mejor ciertas cosas, ¿no? Y también con esa cosa que es rarísima, que no sé a qué se debe, pero que es muy difícil encontrar buenos niños actores hombres. Niñas actrices hay muchísimas, pero niños actores es bien difícil. No lo hubiera imaginado, mira qué chispas. No, bueno, se ponen más, no sé, se ponen más así, como que les cuesta la cámara, como que son demasiado conscientes de sí mismos. Ok. Las niñas se entregan más al juego. Claro. Bueno, Valerie está muy bien en Juega Conmigo también, en la peli del oso, está muy bien ella. Y bueno, a tu actor joven infantil, es odioso. No vamos a spoilear la película, evidentemente, pero pinche escuincle, lo odias al niño. Y eso está muy bien, porque de eso se trata, o sea, justamente de eso se trata, ¿no? Entonces le da una esencia también al personaje muy adecuada
lo que se necesita en la película. Decías que la película es muy clásica y sí. De entrada estamos ante una película de corte gótico, ¿no? Es una película de entrada ubicada en una mansión, una zona privilegiada, una mansión enorme, una familia pequeña de la que vemos en la película, no sabemos si es una gran familia, es una familia pequeña, papá, mamá, niño puberto justamente e hija niña chiquita, ¿no? Una persona de servidumbre, la hermana que llega como nana, ¿no? Que es justamente Sofía, el personaje que ya comentabas de Liz Diepa. Entonces tienes pocos personajes, un incidental que está por ahí, un vigilante, y todo se centra prácticamente, pues no sé, el 80%, quizás más, el 90% de la película está situado dentro de la mansión, dentro de esa casa, que poco a poco crece, la casa se va convirtiendo en una entidad portadora, ya sabemos, si hablamos de una película gótica, ya sabemos qué papel juega la casa, evidentemente. Y después viene todo justamente lo que te comentaba, el diseño de los sustos, ¿no? El diseño de las partes de terror. Decías jumpscare. Yo no vi mucho jumpscare en el sentido de pácatelas, ahí está el susto. No. Yo no encuentro ese jumpscare en Juega Conmigo. Yo encuentro un diseño que va creando una atmósfera que es mucho más envolvente, que es mucho más clásica y que es mucho más funcional. Platícanos cómo se fue hilando toda esta estructura gótica. Uh-huh. Si ven el tráiler, sabemos que estamos ante una película de fantasmas. No estamos spoilereando nada, ¿no? ¿Cómo creas y cómo te atreves a traer una película clásica, gótica, de fantasmas a México, uh-huh, donde el gótico en el terror mexicano pues, se quedó hace 50 años en un cajón? ¿Cómo te atreves, y te lo digo en una muy buena pregunta, admirativamente hablando, cómo te atreviste a sacar esta película, esta historia? Sí, la verdad, o sea, era una cuestión también que tenía que ver un poco con una idea de producción que teníamos muy clara, digamos, estábamos parte justo de volviendo unos pasos para atrás, ¿no? De lo que habíamos hablado del tema de esta cosa donde es videocine y Lemon, pero también un poco de mi trabajo. Entonces, ¿no? Estaba un poco esta mezcla. También estaba la mezcla, digamos, del hecho de que eran estas productoras grandes, pero era una apuesta por hacer una slate de películas de un presupuesto bastante modesto, y sobre todo bastante modesto, digamos, dentro de los estándares que suelen manejar, ¿no? Estas películas, como para decirlo, que me parece que es interesante, son películas que no tuvieron ni se buscó en ningún momento ningún apoyo oficial, no tienen ningún apoyo de organismos oficiales, son películas que fueron financiadas 100% por Videocine. Entonces, dentro de este esquema, nosotros sabíamos, digamos, que eran películas que teníamos que hacer en 4 semanas de rodaje, que eran como películas como bastante concisas, digamos, en lo que podíamos llegar a hacer. Y la idea creo que surgió muy desde el principio de esto, ¿no? De plantear una película que tuviera que ver justamente con una casa, ¿no? Donde la casa fuera como este elemento realmente fundamental dentro de la historia, fuera un protagonista. Y ahí aparecieron ciertas referencias que van desde algunas más elevadas, como puede ser de Changeling, justamente, hasta cosas como El Orfanato, digamos, ¿no? Que yo no soy el más fan, pero que es una película que funciona muy bien, digamos, ¿no? Que tiene unos mecanismos ahí que funcionan muy bien. Y entonces fue un poco de ahí que empezamos como a pensar cómo exprimir esa casa, ¿no? Cómo hacer que ese lugar fuera como, nada, encontrarle todas las vueltas, encontrarle todos los recovecos visuales y poder sacarle el jugo al máximo a todo lo que teníamos, ¿no? O sea, yo la verdad lo que la quería plantear sobre todo era eso, era una película que
por lo menos a partir de cierto punto ya no te soltara, no te diera ningún respiro, y fue una película que fuera en algún sentido como una especie de montaña rusa, ¿no? De nada más ahí algo que te fuera llevando de una situación terrorífica a la siguiente, que era una cosa como que me parecía que era como muy lúdica y que quería tratar de explorar, ¿no? Sí, de hecho ahí la presencia de Changeling es exquisita, perdón, se me fue la palabra, y es una referencia para conocedores. Ahí también fue cuando dije, wow, esto es autoral, esto no es de encargo, ¿no? Porque te conozco tus gustos, ¿no? Entonces, en ese sentido, y vimos Changeling en Mórbido, ¿no? Sí, así es. Con la presencia de su director, ni más ni menos. Con esas pelotitas, de hecho esa pelotita salió de esa función. Ah, ok. Qué bueno que la tengas di porque la mía está autografiada, claro. Está firmada, no te hubiera servido, ¿no? Para sí, No. Yo le di un póster a Medak para la firma. Ah, mira, mucho mejor. Sí, no, a mí me agarraron ahí, sin nada a la mano. Claro. Pero sí, bueno, tuvimos la oportunidad de ver Changeling con Peter Medak en la sala, ¿no? De esas cosas que se viven. ¿Qué otras referencias, como fan del terror clásico, por supuesto, jugaron un papel fundamental para Juega Conmigo? Yo te diría que una, por ejemplo, que ya incluso la tenía un poco más olvidada, y el que justo cuando estábamos haciendo las entrevistas la trajo a colación, que lo recordó también súper cinéfilo él, fue Billy Robsar, cuando me recordó el episodio de Joe Dante de Twilight Zone the Movie, el del niño que tiene como a toda su familia aterrorizada y secuestrada, y se trata de traer a la maestra esta, con la que tiene una especie de supuesto accidente, se la lleva a la casa y la trata de meter dentro de ese universo, ¿no? Y finalmente el arco de las dos historias, si lo recordás, es muy similar, ¿no? A mí siempre ese capítulo, de hecho, a mí me parece no solo el mejor de Twilight Zone the Movie, sino, honestamente, me parece lo mejor de la carrera de Joe Dante. De hecho, es una cosa extraordinaria ese capítulo. Adrián, en términos ya de estar en el set, en la filmación, entre los fierros, ¿qué retos supuso para ti esta película? ¿Y qué diferencias? Evidentemente hay muchas, pero ¿qué diferencias encuentras, por ejemplo, de Ahí va el Diablo, que fue tu primera película producida en México, con esta Juega Conmigo? ¿Cuál es el salto, que has dado entre una película y otra? Mira, yo creo que lo que te sirve es cada película, del tamaño que sea o lo que sea, te sirve para ir entendiendo mecanismos y entendiendo cosas diferentes, ir ganando como ciertas... Parece un cliché, pero es así, ¿eh? O sea, ir ganando diferentes cosas como director, encontrando diferentes elementos que no conocías. Mucha gente, y esto es algo, digamos, que a mí me gusta tratar de poner en cuestión, digamos, piensa que los saltos, digamos, para un director siempre tienen que ser presupuestarios y siempre tienen que ser hacia arriba, lo cual es una carrera que te lleva nada más que a la locura, y es una carrera que lleva a muchos directores a que no exploten todo su potencial, porque piensan justamente esto, ya hice, ¿no?, mi película de $1 millón, ahora la siguiente tiene que ser mi película de $10 millones, y cuando ya hice la de 10, la siguiente me tiene que llamar Marvel ahora. Y me parece que es una trampa mortal, que me parece que la vemos mucho, o sea, con directores justamente que uno ve que no producen demasiado, que no hacen demasiado, porque se quedan como atrapados en esta idea. A mí, la verdad, ¿no?, un poco la prueba ahí, digamos, de alguna forma, es, digamos, yo venía a hacer Sudor Frío, que había sido una película que había tenido como, un récord de público en Argentina, distribuida por Buena Vista, y nos lanzamos
a hacer Ahí va el diablo, ¿no? Que era una película muy chiquitita, muy complicada, con muchas dificultades de realización y todo lo demás, y después de Late Faces, que fue como mi película más grande a nivel presupuestario hasta ese momento, nada, me puse a hacer Scherzo Diabólico, que es una película que la hicimos con un crew de 5 personas. Pero para mí, o sea, cada una te da un aprendizaje, cada una te da una seguridad diferente y se pueden ir experimentando cosas. A mí, esta, por ejemplo, o sea, esta es una película que, de hecho, o sea, más bien lo que yo siento es que si no tuviera como un montón de experiencias del cine independiente, no lo podría haber aprovechado, no lo podría haber hecho de la forma en que lo hice, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta mucho de la película, digamos, que es la casa de muñecas, por ejemplo, ¿no? La casa de muñecas esta en la que se meten, que hay un par de situaciones diferentes ahí, que es un espacio que a mí me parece precioso. La casa de muñecas no estaba en el guión de la película. Fuimos a ver una locación y tenía esa casa de muñecas y justo, digamos, a mí, por el hecho de haber hecho películas independientes donde hay que adaptarse y hay que cambiar los guiones y hay que reescribir mucho y hay que repensar en base a los espacios que uno puede conseguir, me pareció ahí definitivamente que era una cosa de, ok, vamos a adaptarlo, el guión, para que sea en esta locación y podamos usar ese espacio que dice muchísimo sobre el tema de la película, ¿no? Sí, funciona muy bien esa casa de muñecas, es como un microcosmos dentro del cosmos que ya es la casa, la mansión, pues una mansión increíble. Te digo, que me da gusto mucho ver cómo va evolucionando, no, a lo mejor no tanto, como dices, en presupuestos, que a lo mejor vas y vienes de lo indie a lo grande. Esta película evidentemente está también ahí situada, pero algo que sí celebro es que con Juega Conmigo tienes una distribución y una exhibición que muy injustamente o muy desafortunadamente no habías tenido en México, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, Ahí va el diablo tuvo una repercusión internacional muy fuerte. Arrasó en el festival en Texas, sí, en Fantastic Fest arrasó, mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor, o sea, se llevó todo esa película ahí. Se pudo ver evidentemente en festivales acá en México, en la Ciudad de México la pudimos ver festivaleando. Tuvimos el gusto de tenerla en Masacre en Joco con mi querido Mauricio Matamoros. Muchas de tus, bueno, no muchas, pero algunas de tus películas las pudimos tener en Masacre en Joco, contigo en la sala además. Pero no hemos podido darle un seguimiento a tu carrera de manera más amplia. ¿Por qué? No sé. A veces ni los propios directores lo saben, ¿no? Scherzo tiene ediciones en Blu-ray internacionales preciosas. Svartcirkel, que es la película que hiciste en Suecia, se pudo ver en Mórbido y nada más. Dime. Pero de hecho ahí está la gracia de estas cosas de la distribución que uno nunca sabe y nunca entiende, ¿eh? Porque sí, Ahí va el diablo y Scherzo, que festivalearon a lo loco, acá prácticamente no se pudieron ver más allá de Mórbido, Masacre en Joco y un par de lugares más, pero curiosamente Svartcirkel, como noticia, va a tener estreno comercial acá en México. ¡Wow! Cosa que es inentendible, la verdad. O sea, no pretendamos ni saber por qué. No, pero qué bueno, porque además se va a ver tu película sueca. Sí, una película sueca, ¿no? De Adrián García Boleano. Qué bueno, celebremos también eso. Ya estaremos hablando contigo de esa película, que es otra cosa. No nos vamos a distraer ahorita con Svartcirkel, pero vaya que también da para una buena charla, ¿eh? Vaya que da para una buena charla. Entonces, me da mucho gusto ver Juega Conmigo en salas, con una distribución, que tu nombre se conozca ya también entre los fans del terror. Bueno, digamos que entre los fans
no fans fatales, porque el fan fatal del terror te conoce perfectamente, digamos que entre los fans ocasionales del género, que tu nombre se vaya posicionando, me parece que es algo muy justo para tu carrera. Pero viene la pregunta obligada, ¿qué hubo con la pandemia? ¿Qué opinas de este estreno en estas circunstancias? La verdad, yo estoy feliz del estreno en estas circunstancias, digo, no estoy feliz de las circunstancias, sino Claro. del estreno en estas circunstancias sí estoy feliz, la verdad, de que la película creo que justamente tenía un poco que ver con que, bueno, una empresa como Videocine tiene que seguir moviendo su rueda de estrenos y de películas que va estrenando, evidentemente, porque pues, a eso se dedican, y me queda claro, digamos, que Juega conmigo no era una película que le significara, evidentemente, un riesgo tan gigantesco estrenarla en esta situación, ¿no? Me imagino que habrá otras películas mucho más grandes que por ahí sí se las quieren guardar un poquito más, pero la verdad yo me alegro muchísimo que hayamos estrenado en este contexto por varias cosas. Una, me parece, nos dio indirectamente como un espacio muy bueno que a lo mejor no hubiésemos logrado en un contexto normal, donde a lo mejor se estrenan 3 películas de terror ¿no? extranjeras en la misma semana. Acá es como nos dio un espacio donde estas 2 semanas, y yo creo que esta tercera semana me da la sensación que también es la única película de terror como tal. Evidentemente, bueno, ahora entra Godzilla y entra con todo. Ahí nos comeremos las migajas que se caigan de la boca de Godzilla. pero digamos, sí es un lugar que es como favorable, pero por otro lado, a mí, justo como un director realmente que ya llevo unas cuantas películas y he hecho como todo tipo de cosas, el hecho de decir, mira, estrenamos en pandemia, somos como una especie de conejillo de indias de esto, me parece una cosa interesante y me parece muy linda a nivel de apoyar y devolverle algo al cine, a las salas de cine, al cine como ¿no? evento compartido, me refiero, ¿no? O sea, devolver algo a esa experiencia después de, ¿no? de que es algo que a nosotros como cinéfilos evidentemente nos ha dado algunas de las más grandes alegrías de nuestra vida. Es bonito, ¿no? O sea, es bonito. El tema es difícil para gente que está fuera de la industria entenderlo, pero las salas han quedado al borde de la muerte, han quedado así colgadas de un hilo. Entonces, de pronto, como favorecer y ayudar a favorecer, digamos, el regreso de la gente a las salas de cine, que con números normales sería miserable el número que estamos haciendo, pero con el contexto en el que estamos realmente son números muy buenos, digamos, ¿no? O sea, cuesta entenderlo, pero por ejemplo, Juega conmigo es una película que en sus 2 fines de semana se mantuvo ¿no? con el mismo número, lo cual es una cosa muy rara, tanto de salas, las salas crecieron un poco, los espectadores crecieron un poco, de una semana a la otra, pero normalmente siempre van para abajo los números, y en ambas semanas vendió, más o menos el cálculo es que vendió 7 de cada 10 entradas que había disponibles, lo cual es un gran... Es un exitazo, claro. Exitazo, sí. Entonces, yo estoy contento de que la gente se haya decidido y haya ¿no? que sea la película, para mucha gente sea la película con la que regresó a la sala. Yo por ejemplo, a mí me quedó un lugarcito, justo lo hablaba con Isaac Span el otro día, me quedó en un lugarcito especial del corazón una película que me parece menor, como El Hombre Invisible, pero me quedó en un lugar especial del corazón esa película, porque esa película fue la última película que vi antes de la pandemia y un sábado a la noche con mucho público, ¿no? Y viéndolos reaccionar y viéndolos asustarse y todo. Entonces es una película que para mí, o sea, ya tiene un lugar claro especial, ¿no? Siento que si alguna gente ha decidido volver al cine para ver Juega conmigo, siento que tenemos como ese lugar especial también y es como una cosa bonita. No, y levanto la mano, te lo dije cuando chateábamos para ponernos de acuerdo de esta plática, te lo dije, cumplí 1 año sin pisar una sala de cine,
y no pensaba hacerlo, quizás con Godzilla. Y de repente me encuentro, juega conmigo Adrián García Bogliano, dije, hay que verla, ¿no? Bueno, era muchísimo. Y así, ¿no? Pues con las debidas precauciones se disfruta, ¿no? Entonces, esa magia de volver a una sala, a una sala con las medidas de seguridad, hay que decirlo, que la necesidad obliga, con público, debo decirte, no mucho, porque evidentemente pues, el aforo es limitado, y eso también se extraña, pero estar ante la pantalla grande, con el género que uno ama, lo digo a voz propia, el cine de terror, con una película de un cineasta que uno admira, lo digo también a voz propia, a quien además considero un buen amigo, fue una experiencia que también se guardará. Evidentemente se guardará en un rincón especial. Adrián, es una pregunta que también me surgió cuando salí de ver la película. Supongo que dadas las características de la productora, de los productores y demás, no pasó por su cabeza. Pero ¿por qué no presentar esta película en un festival? Tuvimos la suerte, digamos, de que llegó a haber una presentación en Mórbido, ¿no? Que fue una cosa como medio especial, también una sala donde había 20 personas por cuestiones de aforo, pero en realidad, digamos, acá hay una cuestión, digamos, que es que Videocine es una empresa gigantesca que tiene clarísimo su público y sus objetivos acá en México, pero es una empresa que no tiene tanto interés, por algún motivo que yo no termino de descifrar, en cuestiones que tienen que ver con festivales de cine y con distribución internacional, incluso, ¿no? A mí no, o sea, no deja de sorprenderme, y no hablo tanto de esta película, lo que pasó con películas como Belzebú o como Vuelven, una película que tenía un potencial festivalero y un potencial como para una distribución internacional mucho más fuerte, y no, me parece que es algo que ellos no persiguen, no les interesa, no conozco muy bien no conozco muy bien el motivo, la verdad, y yo no pensé esta película, no tenía una expectativa con esta película en ese sentido, entonces estoy bien, digo, no estoy preocupado por eso. Claro, pero hubiera funcionado. Hemos visto peores cosas en festivales grandes. Entonces, estoy seguro que hubiera funcionado. Adrián, vamos cerrando esto. También pues, las preguntas que son de rigor. ¿Qué planes vienen cinematográficamente hablando para Adrián García Bogliano? Ahorita vamos a ver por qué hacemos esta distinción. Claro. Cinematográficamente hablando, ¿qué viene para Adrián? Mira, tengo varias cosas, como siempre, ¿no? Como uno dispara para todos lados y a ver qué sale, ¿no? Se dan estas situaciones justo como lo que hablaremos ahora, pero donde, ¿no? Uno tiene 2 estrenos juntos y parece que, wow, ¿cómo pasó eso? Bueno, pasó porque estás hace 10 años llevando proyectos de acá para allá y de pronto salen 2 juntos, ¿no? Y de pronto pasan 3 años donde no estrenas nada. Pero hay varias cosas, digamos. Te diría, por un lado, que tengo un proyecto que le tengo mucho cariño, mucho amor, y muchas ganas, que es un proyecto que estoy preparando para hacer en Argentina, de vuelta, después de 10, 11 años sin hacer una película en Argentina, con un productor de allá que es también director y amigo, Nicanor Loretti. Él va a ser productor de la película, y estamos preparando eso. La verdad me tiene muy emocionado, porque es un proyecto muy especial y muy diferente a todas las otras películas que he hecho hasta ahora. Y nada, varios otros proyectos que están en diferentes etapas de desarrollo, y una cosa que sí estoy ahí avanzando. En la pandemia le di un avance, digamos, en los momentos más duros de pandemia, y ahí sigue, que es un documental sobre Simon Boswell, que es el músico de Juega Conmigo. También tuvimos la suerte enorme de poder tenerlo a él para las 3 películas del Slate, y Simon es un tipo increíble y uno de mis máximos
héroes en lo que tiene que ver con la música para cine, que es una de mis grandes pasiones, ¿no? El tema de la música para películas. Entonces estoy a la mitad ahí de un documental muy pequeño, muy modesto que estoy haciendo sobre Simon. Perfecto, Adrián. Y ahora viene justo el avant. Para mí ya se sabe, ¿no? Ya se sabe, ya lo has anunciado en tus redes sociales. Una serie para Netflix, ni más ni menos, Haunted Latinoamérica. Sí. Vamos a platicar en su momento. La serie llega a Netflix, se libera en Netflix el 31 de marzo. Entonces, con 3 semanas de diferencia, estrenas en salas y estrenas en tele, ¿no? Sí. Y bueno, y no es que Juega Conmigo vaya a entrar a streaming ahorita, sino es con una serie que tiene sus fans, porque Haunted es una concesión, no sé cómo decirlo. O sea, el Haunted original es Estados Unidos, hay que decir que está en Netflix las 2 primeras temporadas, son docuficciones de casos terroríficos, y algunos ubicados en Asia, algunos ubicados en Estados Unidos, etcétera. Y ahora vienes con Haunted Latinoamérica. Sin spoilerear, porque ni siquiera la podemos ver ahorita. Yo te invito y te comprometo a que hagamos una segunda parte de esta entrevista dedicándonos a Haunted. Pero, ¿qué pasó ahí? Así, bueno, lo que pasó es, digo, justo de estas cosas, ¿no? Que uno a veces cuesta explicarlas, ¿no? Básicamente, Juega Conmigo es una película que filmamos en el 2019, ¿sí? Y tuvo todo su proceso de post, que se alargó con la pandemia y todo, pero es una película que se filmó hace 2 años, la filmamos en marzo-abril del 2019, o sea, ya hace 2 años. Y justamente, pandemia, postproducción larga, toda una serie de cosas que nos fueron empujando a estrenar ahora. Y por otro lado, Haunted fue un proyecto que me invitaron, digamos, me empezaron a hablar de él a fines del 2019 y a principios del 2020 ya cerramos mi participación, y me fui en marzo del año pasado a Colombia a filmar, a empezar a filmarlo, y bueno, tuvimos ahí que correr contra reloj para poder terminar de filmar la parte de las entrevistas, con la primera parte que teníamos que filmar, antes de que cerraran Colombia, cerraran las fronteras. Yo casi hay una película ahí de prácticamente tener que escapar para poder volver a México y no quedarme encerrado ahí 6 meses como me hubiese pasado. Y bueno, y luego estuvimos trabajando, en realidad durante toda la pandemia yo no paré nunca, porque seguimos trabajando en todos los bocetos, los desarrollos conceptuales, todo lo demás. Y en agosto, septiembre más o menos, retomamos la producción. De hecho fue, si no la primera, una de las primerísimas producciones colombianas a las que les dio autorización el gobierno. La filmamos en Colombia, la serie, para retomar, para trabajar. Y ahí filmamos entonces ya toda la segunda parte, que fue toda la parte de las recreaciones en sí, ¿no? Y postproducción y demás. Y bueno, evidentemente Netflix tiene la capacidad de sacar con mucha más rapidez, ¿no? O sea, básicamente terminamos en enero, pero en realidad hasta hace una semana estábamos retocando cosas, ¿no? Porque tiene esa capacidad, digamos, que no la tiene la industria cinematográfica en general, digamos, ¿no? A menos que seas un blockbuster o algo así, pero no de terminar algo y ya poder lanzarlo para distribución mundial con muy poca diferencia. Pues mi querido Adrián, creo que puede ser un buen colofón para esta primera parte de esta entrevista, dejar el suspenso abierto, porque los invitamos, eso sí, vean Juega Conmigo, está en salas, pueden ir con todas las medidas de seguridad, de verdad que es seguro.
Estaba por lo menos hasta esta semana en el autocinema, en algunos autocinemas, sé que está en el autocinema de Cinemex, que está en Santa Fe, la fui a ver y se ve y se escucha bastante bien también. Entonces es una opción para los que realmente de plano digan no puedo entrar a una sala. Bueno, ahí si uno tiene un auto puede ir y no tiene que interactuar realmente con nadie. Entonces es una opción. Sí, claro. Yo supongo, no lo sé, si tú lo sepas, supongo que pronto estará en streaming. También la pandemia ha hecho que muy pronto brinquen de salas a streaming. Entonces supongo que pronto la verán. Y por supuesto, vean el avance en Netflix de Haunted Latinoamérica y les van a picar las manos ya de quererla ver, mi querido Adrián. ¿Algo que quieras agregar para despedirte sobre Juega Conmigo? No, ojalá sí, la gente que se anime a lanzarse a las salas a verla, a pasar, yo espero un buen rato, asustarse un rato y divertirse con la película. Y nada, eso, ya seguir apoyando un poco a las salas y a esta cosa que me parece que es importante también, que creo que es una cosa que viene a demostrar de nuevo por vez 1.000.000, Juega Conmigo, digamos que es el tema de cómo los fans del cine de terror, como la gente a la que le gusta el cine de terror, aunque no sean los fans más hardcore, todos los que van, pero a la gente que le gusta el terror son del público más fiel que hay. En el cine, el público realmente que responde mejor. Hay todo un estudio, digamos, que se ha estado haciendo de que hay ciertas películas por ahí que tienen un carácter o más familiar o más de diferentes tipos de películas, digamos, que no están funcionando realmente muy bien en esta post-pandemia, pero el cine de terror sigue siendo ahí arriba, ¿no? Como de lo que es seguro que va a haber algunos boletos vendidos, ¿no? No, y más cuando es terror de calidad, cuando es un cine de calidad. Yo nada más te agradezco mucho tu tiempo, ha sido una charla extraordinaria, ya te comprometí para venir a hablar de Haunted Latinoamérica, pero sí me quiero despedir de ti y me quiero despedir de nuestros visitantes al canal de YouTube de Cinefagia, a revistacinefagia.com. Te lo dije en chat, lo digo ahora públicamente, esta película Juega Conmigo sí está destinada a ser una de las grandes películas de terror mexicanas de este nuevo siglo, ¿no? De estas 2 décadas que van ahorita. Tiene que estar entre las mejores, no lo digo yo, la película habla por sí misma, Adrián, y así será. Te agradezco muchísimo, José Luis. Pues nada, yo te agradezco a ti tu tiempo. Nos vemos, mi querido Adrián. Saludos, por supuesto. Andrea, tu productora, también está en el crew de Juega Conmigo, evidentemente. Y un abrazo muy fuerte y espero muy pronto podernos ver. La última vez que nos vimos fue en un festival de cine, ¿no? Estuvimos platicando ahí en un festival de cine, Smartfield. Sí, una larga plática. También a una larga plática, y estuvimos charlando, entonces volverán esas charlas frente a frente, mi querido Adrián. Muchísimas gracias, José Luis.